Estamos con Pablo Towson, politólogo argentino, que vamos a conversar con él respecto de un poco qué está pensando, qué está viendo de esta crisis derivada del coronavirus, de la prolongada cuarentena, que ya va para 50 días, y un poco cuáles son los márgenes políticos que tiene el presidente Alberto Fernández, los gobernadores, el sistema político argentino para enfrentar esta crisis y hasta dónde puede avanzar o no el esquema político respecto de los consensos necesarios para esta situación. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, Pablo, un poco esa es la consulta. ¿Qué estás pensando, qué estás viendo respecto en particular del consenso que se alcanzó hasta aquí en estos primeros 50 días y qué crees que puede venir en un futuro inmediato? Bueno, mira, en primer lugar lo que me gustaría decir es que el consenso político hoy en Argentina es un activo estratégico. ¿En qué sentido un activo estratégico? Vieron que en la geopolítica tradicional se suele considerar activos estratégicos a la economía, los recursos naturales, los militares, la fuerza militar y demás. Como Argentina carece no de los recursos naturales, pero de todo el resto, en el sentido de que no tiene la estrategia y sobre todo la experiencia del unicato de control social del Partido Comunista Chino, evidentemente no, ni de su economía. Tampoco tiene el Estado beberiano o el Estado eficaz alemán, tampoco. No tiene el dinero estadounidense, que Estados Unidos está fracasando en casi toda la estrategia sanitaria y demás, pero tiene una resiliencia por primera potencia mundial que le permite tener más espaldas. Argentina entró a este proceso muy débil. Entonces, diría que casi lo único que tenía es un poco el sistema de salud heredado del siglo XX, de lo que supo construir la Argentina durante su historia, ni siquiera los últimos años, y la posibilidad de tener un consenso político. La Argentina vivió en 2001 una crisis económica, tal vez en términos nacionales, tal vez peor que esta, y que implicó también una crisis política, ¿no? Implicó la caída del gobierno de la Rúa, implicó que los diputados no podían caminar por la calle porque los insultaban, prendieron fuego a la puerta del Congreso. Yo digo, en crisis comparada, nosotros los argentinos tenemos, más, tenemos como más casuística propia con eso. Lo que seguro no había que lograr era que en el medio de la pandemia y la recesión extrema que va a venir, encima se sume ese elemento. Teníamos a favor que recién veníamos de las elecciones, con lo cual todas las autoridades electas acababan de ser electas, no estábamos en el medio o al final, que hubiese sido más problemático, como en el caso de Estados Unidos, que tiene que procesar una elección en el medio de esto. Pero además creo que la década pasada, la cual yo llamo en el libro que escribimos con Martín Rodríguez, la década perdida de la grieta, que va del 2011 hasta el año pasado, la Argentina intentó mucho todos los esquemas, casi diría que agotó la práctica de la polarización política como forma de gobierno. La agotó bajo el kirchnerismo y la agotó bajo el macrismo también, que daba resultados electorales, la polarización en este caso con Cristina, pero que al final no se podía gobernar de ninguna manera, ¿no? O sea, llegamos como agotados de un sistema que en otros países todavía está en plena vigencia. Entonces, eso que hizo la elección de Alberto Fernández tiene que ver con una estrategia electoral de Cristina Kirchner, pero también tiene que ver con el agotamiento de ese proceso. Y es importante para mí eso, sobre todo para ahora, para el frente de todos, darse cuenta que Alberto Fernández ganó no solo porque no era Cristina, es porque expresaba algo más, ¿no? Entonces, uno empieza a entender, lo mismo pasa con Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta, digo, para agarrar dos figuras de los dos frentes principales. No solo por la necesidad de que gobiernan, obvia, sino porque son dos personas que en definitiva es más probable que se puedan, que sea posible o susceptible de construir un consenso, al menos sanitario y de la emergencia, que sobre Cristina y Macri. O sea, ¿Es una entonces, oportunidad para cerrar la grieta entonces, Pablo, esto? a ver, ¿qué creo? Para la palabra grieta es un poco equívoco. Yo diría, nosotros cuando yo hablo de grieta, en el sentido contemporáneo, hablo sobre todo de la que nació en 2008 con el conflicto con el campo. Sobre todo eso, porque después nos podemos remontar a la historia argentina. Yo sí creo que la estrategia de los países orientales, saquemos el Partido Comunista Chino porque es un modelo tan especial que es un partido único, entonces es más fácil de llegar a los consensos, ¿no? Pero tanto en los otros países de Oriente, Corea del Sur, Japón y demás, son modelos muy unanimistas, con mucho consenso encima.
Y medio que va de suyo que en casi todas si tomamos la metáfora bélica que incluso anunció el mismo presidente, en las guerras en general tiene que haber lo que en la Primera Guerra Mundial se llamaba la unión sagrada, ¿no? Que era, por lo menos durante el tiempo que dure la emergencia extrema, un nivel de consenso más elevado, porque es obvio que una especie de evento exterior que además afecta a todos los gobiernos por igual, el coronavirus no pregunta si es kirchnerista o no. Es absurdo. La sola idea, pensemos esto, la política argentina que se caracterizaba hasta hace muy poco y todavía se caracteriza, porque esto está todo en evolución, eh, por minorías intensas y fuertemente identitarias, ¿no? Entonces yo soy ultra kirchnerista y cualquier cosa que haga del otro lado no me importa, y voto a eso, no importa el resultado. No importa, lo mismo del lado macrista. Ahora, hoy que tenemos que hacer una cuarentena o medidas nacionales, ¿puede haber una cuarentena solo para kirchneristas? ¿O una cuarentena solo aplicable para los que votaron a Mauricio Macri? Está claro que es una cuestión de necesidad y se impone una política de Estado. La Argentina siempre fue renuente a eso, pero esto es una política de Estado de facto. O sea, porque no queda otra. Entonces, eso sí lleva a ese proceso más galvanizador, sumado que las figuras que quedaron son más susceptibles de hacer eso que las que estaban, porque imaginemos esta misma situación con Cristina Presidente o Macri. Hubiese sido probablemente mucho más complicado. Entonces, en ese sentido, yo creo que la Argentina zafó en esa parte. Ahora, no sé si es sostenible en el tiempo, sobre todo te diría que cuando pase la emergencia virósica, cuando venga la estrategia de reconstrucción económica de esto, que todavía está un poco en incógnita, y ahí es más probable que vuelvan a surgir diferencias. Pero en ese caso yo creo que valen las diferencias y sobre todo vale que esas diferencias sean también traídas a un consejo de la reconstrucción, ponele, o como se llame, pero que el 40% que también votó a otra opción tenga algo que decir al respecto, con sus representantes electos, no con las redes sociales ni demás, sino con lo que efectivamente tienen la misión de hacer eso. Lo mismo con los gobernadores. Fíjate que los gobernadores eran un factor medio en estos últimos años, más bien subordinados por motivos obvios al fiscal, quiero decir, al Poder Central. Justo el caso de Córdoba no, digamos, y algunos otros más no, pero en general tendría a ser así. Ahora lo que vemos es que los gobernadores, aunque más no sea porque el poder de cuarentena se les viene a ellos, hay una descentralización de hecho del poder de policía de la cuarentena, porque es una cuestión de pragmatismo. Los gobernadores asumieron más potestades ahora, por lo menos en este periodo. O sea, la otra vez hacíamos un Zoom con amigos de una fundación que se llama FURP, en la cual estoy, y veíamos la cuarentena provincia por provincia, y ahí hay diferencias, hay situaciones del punto de vista federal muy diferentes. Entonces, ese también es un actor que tal vez ingresa con más fuerza ahora que lo que estaba el año pasado. Ese empoderamiento de los gobernadores del que hablas, que también es una situación, no sé si nueva, pero poco frecuente en los últimos años, puede generar nuevos liderazgos hacia la salida de la crisis. Y yo espero que sí. No solo me parece que sí, sino que espero que sí, porque me parece que un problema que tuvo la Argentina en los últimos años, es un proceso, te diría, demográfico y económico, no solo político, pero que es la conurbanización de la política argentina, que es que todo rotase alrededor del AMBA. Eso se ve tanto en el elenco gobernante del último mandato de Cristina, como en el elenco del gobierno nacional de Macri, ¿no? Que eran casi todos del AMBA. En la Casa Rosada no había acento del interior, digamos. Eso es un fenómeno que se viene dando recurrentemente. Me parece que por muchos motivos, entre ellas el hecho de que esta pandemia nos pone tal vez frente a frente con la idea de nuestra irracionalidad territorial, ¿no? Que es que en vez de tener la revalorización de las ciudades chicas y medianas del interior, hay todo un montón de cuestiones más estratégicas que encima están para verse, ¿no? Cómo es la vida fuera del conurbano y fuera de la gran metrópoli del AMBA. Todo el mundo está casi envidiando desde el AMBA estar ahí. Va a pasar una situación extraña, que es que mucho cuando veamos que se empieza a liberar las cuarentenas en las provincias más despobladas, mucha gente va a decir, qué lástima que no vivo en La Pampa, ¿no? Entonces, hay toda una especie de imaginario sobre el país hoy que para mí es más interesante para volver a mirar al interior. Y además
porque los temas del conurbano son los temas del conurbano. O sea, es importante, es relevante y todo, pero me parece que la Argentina es más grande, más federal, y estaría bueno que eso se vaya construyendo así. Pablo, ¿hasta cuándo pensás que estos consensos de los que venís hablando, que han achicado la grieta, que le han dado un nuevo rol a los gobernadores, puede sostenerse respecto de la cuarentena en los términos que la estamos transitando? ¿Se está agotando ese Mira, tiempo? sí, un poco sí. Yo creo que es mucho más difícil para el Estado argentino, cualquier Estado, el Estado nacional y los Estados provinciales, la sintonía fina. Siempre fue así. A Argentina le sale mejor las grandes cosas macro que empezar a regular punto por punto. Entonces, yo creo que la renuencia de los gobiernos a levantarla es por eso también, porque saben que una cosa es que yo diga una ley general, no sale nadie, y otra cosa es que yo empiece a ver industria por industria, sector por sector, que empiece a ver como una... No queda otra más que sofisticarse en ese punto. Pero eso va a traer muchos mini focos de conflicto. Imaginemos cuando digan, bueno, las 1000 industrias que pueden, o las 1000 o 100, no importa, digo, que después cuando digan, no, vieron que este abrió, pero en realidad no tienen las medidas de seguridad, no usa un barbijo a sus empleados, o sea, implica, cuando uno dice el retorno del Estado a veces tan livianamente, implica que ese Estado tiene que ser eficaz, ¿no? Porque dicho así, como suena como una especie de casi lugar común, ¿no? El retorno del Estado, pero ¿qué Estado y cómo, no? Entonces, ahora vamos a ver un poco más eso. Por otro lado, yo pienso que hay algo que Alberto Fernández tiene un poco más resuelto. Esta semana se habló mucho del retorno del camporismo o una especie de avance de Cristina sobre la administración, pero yo pienso que tal vez sea un reequilibrio en el sentido que el último 2 meses era Alberto Fernández con 80 puntos de popularidad. Entonces, uno siempre pensó cuando diciendo cómo va a funcionar esto y va a funcionar un poco así. Va a funcionar como, tal vez lo que no estaba tan previsto es que Alberto iba a tener tanta popularidad tan rápido. Por más que, obviamente, como es esta crisis, puede bajar muchísimo eso, ¿no? Pero digo, pero en todo caso está hecho sistema eso, está hecho en un solo lugar. En cambio, en el mundo de Cambiemos, todavía eso está más, como por la derrota electoral, eso está más líquido todavía. Y uno empieza incipientemente a ver a nivel social, no político institucional todavía, como un sector que no puede contener por derecha la reta o Cambiemos. Un sector que ahí, que está totalmente contra la cuarentena, que lo interpelan un poco los libertarios de las redes sociales, pero que todavía no tiene una representación y que Macri tal vez tampoco pueda hacerlo del todo. Entonces, en ese sector, eh, y ahí es más una incógnita política. Yo creo que hay muchos candidatándose a representarlo, ¿no? Como diciendo, bueno, yo voy a hablarle a estos que piensan que Larreta finalmente es casi un peronista o se puso demasiado cercano a Alberto Fernández, que no tiene otro lugar. Habría que ver qué hace la UCR con eso, pero yo creo que en general la UCR tiene que ser sistémica, por definición casi, por definición espiritual, o sea, entonces no creo que de ahí vaya a venir algo medio rupturista, pero sí creo que la paradoja es que Cristina estando dentro del frente de todos, inclusive en tensión en algunos momentos, por lo menos no está fuera, que es lo que uno del otro lado no sabe bien de qué va a pasar. Ayer justo el embajador Guelar se puteó en las redes sociales con Marcos Peña, pero digo, como una metáfora de que qué está pasando en Cambiemos Bien, ¿no? Eso me parece que es, para bien o para mal, lo del peronismo ya medio va a funcionar así. Esa es la sensación. Este año va a ser así. Del otro lado no lo sé. Y es verdad que hay un sector social que tal vez no se siente representado por muchas de las cuestiones de la oposición. Pero eso creo que está en el devenir. Ahora, eso va a influir en cada uno va a mirar su sector cuando en el proceso de salida de la cuarentena y en el proceso de lo que implique, sobre todo con los actores sociales, porque esa es la parte que a mí me parece más interesante, que es qué pasa con los empresarios, con las cámaras, con los sindicatos, con los movimientos sociales, no solo el consenso entendido en términos políticos de los que gobiernan el Estado, sino, o sea, finalmente va a tener que relanzarse la producción de alguna manera. Esa parte todavía me parece que es medio una incógnita y es una incógnita de dónde se lo va a contener y de qué manera. Hago una pregunta antes de llegar al punto de los actores sociales. Entonces, ese equilibrio que vos ves hoy entre Alberto y Cristina, ¿es más por las pérdidas a futuro que por las ganancias actuales? Yo creo que, a ver, yo creo que por motivo, uno podría pensarlo de muchas maneras. Uno podría pensar para Cristina Kirchner, para el sector que se referencia en Cristina, Alberto es un regente que más o menos va a sostener estos años como un administrador de la crisis y después tal vez legítimamente, porque son accionistas mayoritarios de esto, en eso tiene razón Pañi cuando lo dice, digo,
pueden querer plantear un candidato más kirchnerista, supongamos. Ahora, el otro sector del peronismo también puede decir, ok, pero el presidente finalmente es al revés que antes, habla con los gobernadores, tiene relación con Massa, con todo el peronismo no coso, y bueno, nosotros vamos a tratar de consolidar este mandato. El Frente de Todos siempre va a estar en ese punto de un poco de tensión, o sea, me parece que cuando se armó, lo estaba antes de la pandemia, digo, la pandemia incluso te diría que más lo ordenó. En ese punto, mientras se sostenga en ese equilibrio, veremos más adelante, y va a pasar mucho agua bajo el puente para la selección el año que viene, digamos, pero me parece que este año va a ser un poco así. Es inútil pedirle a Alberto que rompa, que haga una especie de gesto basado en su popularidad, como diciendo, bueno, ahora que tengo 80 puntos, rompo, porque sabe que esos 80 puntos, y además porque estructuralmente para la cuarentena también es importante que el kirchnerismo apoye eso, digamos, para su voto, su electorado. Entonces, hay una cosa más sistémica que incluso porque se viene la ultramalaria, es necesario que eso esté en el mismo lugar, ¿no? Eso me parece. Y después, sí, voy a decir, a futuro no sé, pero a futuro en todo caso, si se mantiene el peronismo cuando se rompió, cuando estaba el Frente Renovador, Unidad Ciudadana, los gobernadores, todo eso, perdió sistemáticamente. Tal vez le convenga encontrar mecanismos en el futuro, y te estoy hablando del siglo XXIII, pero para procesar eso por adentro, ponele, institucionalmente, ponele, o sea, como si fuese una paz o alguna cosa así, pero bueno, eso falta tanto que Hablaste recién, Pablo, de los actores sociales y de tu preocupación un poco de cómo se va a poner en marcha la maquinaria nuevamente. Al margen de la generalidad, ¿qué te preocupa puntualmente? ¿Cómo van a interactuar estos actores que suelen estar muy disociados entre sí en la dinámica política argentina? Y digamos que la política argentina a veces cada actor es un jacobino, es un maximalista, ¿no? Cada uno va y pide el total de lo que hace mucho se perdió un poco esa dinámica, y esa dinámica en general funciona o bien por mano militar y el Estado de alguna manera, o porque la misma recesión te disciplina. O sea, hay poca, poca dinámica real de concertación hace años. El que más lo discontinuó en eso, incluso más que el kirchnerismo, fue Macri. Recordemos que Macri tenía una especie de relación freudiana con el empresariado argentino, como su padre, ¿viste? Entonces, parte de ese círculo rojo de AEA y no sé qué tampoco, que vio que no interactuaba mucho con el Estado, casi nada, que Marcos Peña le decía que era círculo rojo, y que después, cuando vino lo de los cuadernos, terminó Pablo Roca tocando el pianito en Comodoro Pi, como te diría, tampoco es que ahí hubo un gobierno de los empresarios. Hubiese sido más eficaz tal vez si fuese así, pero no lo fue. El gobierno de Macri no fue tampoco así. Entonces, y en este contexto, yo sí creo que hay dos condiciones para hacer impacto social. Una es una extrema crecimiento, como te diría en 2011, había condiciones y no se hizo, y un poder político fuerte, y otra es como un caso de guerra, ¿no? Porque no queda otra. Es un poco lo que estamos viendo con este pacto que hicieron la CGT y COSO con la baja de salario. ¿Y vos, Pablo, ves alguna institución, algún mecanismo posible para eso? Digo, porque a veces se recurre a instrumentos que se utilizaron en la crisis o post-crisis 2001, mesa de diálogo, por ejemplo, como Sí. emergente, y a veces, como vos bien decías al principio, no son las mismas condiciones las actuales las que van a Sí. sobrevenir a la del 2001. ¿Imaginás No, algún mecanismo para que estos sectores puedan dialogar? yo creo que hoy pesa mucho sobre la presidencia, porque al revés, la presidencia de Dualde también hacía eso porque era una presidencia muy débil. Era una presidencia votada en el Congreso con el acuerdo de Alfonsín, y que nacía en el medio del descrédito más grande de la clase política argentina. No es el caso de Alberto hoy. Yo diría que en todo caso lo que habría que ver, pivoteando sobre que la presidencia y el Estado hoy no le pasa eso, la Reta tiene más de 50 puntos, no sé, pero Schiaretti pues, supongo que también le debe estar yendo bien, digo, no creo que en ninguno de los lugares, salvo tal vez el caso de Santa Fe, que hoy justo vi una encuesta de que a Perotti le había bajado mucho la popularidad, pero en general muchos están validando los oficialismos, con lo cual en eso hay más músculo como por eso tienen más responsabilidad. No pueden acudir a la ONU o a la Iglesia para que les resuelva algo que deberían resolver ellos mismos en este Una caso. crisis que empodera al Ejecutivo. Y sí, y al Estado. Claro. Pasa que el Estado puede ser, en Argentina pasa muchas veces que puede ser paradójicamente fuerte y débil, en el sentido que es
ocupa más espacio, pero es medio raquítico en términos de ejecutividad. Entonces, tampoco hay que contar con, digamos, los consensos, la popularidad también depende, y lo vimos con el cacerolazo, también depende de que mantener la misma política que se vino sosteniendo. No la cuarentena en sí, sino una especie de idea más grande. La tentación cuando dice retorno del Estado es que si uno hace sobre eso, hace una especie de cosa como que entre 4 funcionarios decidan todo, lo que va a pasar es que ese consenso se va a romper. O sea, hay una parte que sostener ese fino equilibrio entre el cristianismo, la oposición, la reta y los sectores sociales es un poco el mandato de Alberto. A ver, hay una parte que justo es lo que él labura, digamos, justo es lo que él hacía. Es como diciendo, bueno, que el gran articulador viene a eso, y en ese sentido sí nos tocó bien. Fijémonos por el caso brasileño. Es muy extremo Bolsonaro, pero que salen, o Trump, que son tipos que construyeron su liderazgo en base al opuesto. Entonces es muy difícil que alguien le crea, ponerle que Bolsonaro mañana se levante y diga voy a convocar a Brasil, ¿quién va a creer que eso va a estar? Hay una cuestión de credibilidad, lo mismo de Trump. En cambio, en este caso, bueno, entonces, entre que es una presidencia que se inauguraba y además que él ya tenía ese perfil, digamos, todo puede suceder y nada está dicho antemano, pero en todo caso, te diría que las precondiciones son mejores. Después, si hay herramientas institucionales, no lo sé. Es verdad que uno dice Consejo Económico y Social y le suena una cosa medio Helbart, le suena como algo que tal vez no sea hoy ese mecanismo. En ese punto habría que aportar un poco de creatividad, pero estoy seguro que, por más que el Estado tenga conduzca el proceso, que es lo que va a pasar, es tan complejo todo lo que está sucediendo, incluso lo que implican transformaciones, incluso que es una crisis global, esto no nos olvidemos nunca, digo, la crisis del 2001 la crisis argentina solo. O sea, después justo coincidió con el 11 de septiembre, entonces, pero no es esto. O sea, ayer leía en el New York Times que la Unión Europea va a entrar a la recesión más importante desde que existe. O sea, entonces, eso va a pegar en China también, va a tener tal vez crecimiento 1%, digamos, Estados Unidos en recesión, entonces no hay nadie que pueda venir tanto al rescate tampoco. Entonces, también eso debería fomentar, son todos elementos que fomentarían la idea de que si no hay una especie de consenso sobre 3 o 4 puntos básicos, no hay manera. Una pregunta que por ahí no tiene respuesta, Pablo. ¿Hay un número posible de muertos que pueda soportar la política argentina? Bueno, es una pregunta muy interesante. La política argentina, después del proceso, no soporta muerte. Fíjense, esto como lo digo como algo bueno, ¿no? Pero fíjense el impacto que tuvo Costecchi y Santillán. En Brasil, ponele, si hubiese sido una crisis como el 2001, hubiese habido 100 Costecchi y Santillán, digamos, probablemente. Nosotros, la figura del militante social de la década de los 80, 90 y 2000 es casi siempre alguien que perdió familiares, ¿no? Las madres inauguran eso, pero viene la AMIA y llega hasta a los familiares de las víctimas de la tragedia de 11. Digo, es transversal en ese sentido. Siempre la muerte en Argentina desde la dictadura es un gran tema, y yo creo que es mucho menos resiliente a eso el sistema político. O sea, acá de repente hay 5.000 muertos y es como no es lo mismo que pase en otros países. O sea, me parece a mí que inclusive con las ganas que hay de muchos sectores de volver a trabajar y la milladura que nos corre a todos, digo, hay una parte que efectivamente, yo creo que eso lo interpretó bien Alberto Fernández, interpretó 2 cosas, la debilidad que tenemos, ayer veía también el caso griego. Los griegos hicieron muy parecido a Argentina, tenían 10 años de austeridad, le llaman, para decir elegantemente que es el ajuste alemán, y tenían un sistema de salud desarrollado más o menos, pero más. Entonces los tipos tiraron la cuarentena antes, hicieron todo by the book, hicieron todo como había que hacerlo, justamente no porque se saben fuertes, pero se saben débiles. Entonces dijeron, bueno, hoy por hoy es lo que menos contagio casi tienen de Europa. El problema va a ser para Grecia, como para nosotros, el después. Grecia vive el turismo y es una economía débil, y te diría que su batalla acaba de comenzar. Lo mismo pasa con nosotros. Ahora, hay una cuestión con el tema de los muertos por negligencia política en Argentina, que se llevan puesto gobiernos. Se llevan puesto gobiernos, se llevan puesto ministros, se llevan puesto. Eso es hasta Cromañón fue así.
Entonces hay una parte donde tal vez hoy, si en vez de lo que pasó hubiese 10.000 muertos, tipo Bolsonaro, tal vez ni siquiera habría presidencia de Alberto Fernández. Digo, es muy dinámico cómo funciona eso en Argentina. Entonces, para mí la decisión no solamente es salvaría, sino que preserva el sistema político de algo que se sabe que en Argentina siempre es muy, muy pone y saca gestiones, digamos. Bien, Pablo, la última. Si tuvieses que hacer un punteado de 3, 4 temas, ¿qué es lo que más te preocupa de lo que queda de cuarentena y de la salida de la cuarentena? ¿Qué es lo que en teoría va a ocurrir en breve? Bueno, me preocupa que por esto, por falta de eficacia en la gestión estatal, eh, por falta de, digamos, por quedarse solamente en el eslogan y después no poder bajar eso a tierra, eh, se saque lo bueno de lo que se logró hasta ahora, ¿no? O sea, como diciendo que que la fase 2 de la salida, o la cuarentena flexibilizada, o como quieras llamarla, si es muy mala, invalide la fase 1, que sí que fue necesaria. Por eso para mí es necesario decir, bueno, hasta ahora funcionó, quiero decir, bajo cualquier canon, viendo el diario del mundo, y bajo cualquier canon de conteo de muerte, funcionó, ok. Ahora, nos queda la fase 2 y la economía y los holdouts y todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, digo, recordemos esto, en el medio de la cuarentena, la foto, cuando Guzmán fue a negociar, estaba Larreta también, estaba Larreta y Cristina, el que no estaba era Macri. Y entonces, ese es un detalle para decir, estaba toda la clase política, están los gobernadores, están todos salvo Macri. Tal vez no lo invitaron, no sé, pero en todo caso, pensaba que con Larreta ya estaba, pero sí me parece que es esto que te digo, ¿qué va a pasar por derecha, entre comillas, en cierto electorado con la desaparición no creo que Macri los pueda representar ya, y tampoco tal vez los contengan tanto Larreta, ¿qué va a pasar ahí? Pero bueno, eso es otra parte. Pero lo que me preocupa es que se dio un poco los cacerolazos, no hay que ser muy, no es solo la macro, sino la micro. Me preocupa que lo que se logró en la macro falle en la micro, básicamente. Pablo, te agradezco muchísimo tu tiempo, ha sido muy No, gracias a interesante. vos.